Hola de nuevo, bienvenidos a la entrevista con Expoc. Y hoy es la entrevista con Expoc, pero estamos en la Casa CEMEFI y nos da mucho gusto que nos abran las puertas. Nos encanta visitar al Centro Mexicano para la Filantropía y para mí es un gusto, además de visitarles, presentar a la audiencia a una gran persona que a casi 3 años de su llegada, en este momento en donde el CEMEFI está renovando objetivos, fortaleciendo estructura y por supuesto comprometiendo y confiando en lo profesional y en la experiencia del talento, pues a mí me encanta presentarles una vez más a Evodio Sánchez Rodríguez, quien es director de Responsabilidad Social Empresarial para el CEMEFI. Mi querido Evodio, gracias por acceder a esta entrevista y qué gusto volverte a ver. Muchísimas gracias, Edgar. Pues antes que nada, un gran saludo a toda tu audiencia, ¿no? Como siempre es un placer, pues sobre todo estar con esa audiencia que está muy especializada en la responsabilidad social. Expoc básicamente nos mantiene en lo más actualizado en la responsabilidad social en la región, ¿no? Sobre todo en México, y por supuesto que a mí me encanta venir a platicar, a conversar acerca de lo que se ha avanzado dentro del CEMEFI en la parte de la responsabilidad social empresarial. Gracias, Evodio. Somos México y Latinoamérica. Sí, Fíjate, cosa interesante, hoy casi el 43-45% de nuestra audiencia es mexicana. Es decir, ya más del 50% son no mexicanos. Y eso pues, nos reta y además es padrísimo presentar al CEMEFI de más de cerca, porque el CEMEFI igualmente no solo es una iniciativa, una organización que transmite sus proyectos y liderazgo solo en México, sino en otros países. Pero sí, precisamente muchos de nuestros lectores y de quien nos ve conocen muy bien al CEMEFI, tienen mucho que ver con el CEMEFI por años, otros tendrán, por supuesto, el interés de conocer más de cerca al CEMEFI, al programa que lideras desde tu dirección, Evodio, por lo cual, una vez más, gracias por la apertura. Evodio, ¿cómo te ha ido estos 3 primeros años? Estás por cumplirlos y ya mucho estamos familiarizados contigo, pero ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido estos años, Evodio? Yo creo que ha sido una experiencia para mí en lo personal muy enriquecedora, ¿no? Porque haz de cuenta, no sé, me siento como que me preparé toda mi carrera profesional solo para llegar a este puesto, ¿no? O sea, por muchos años me dediqué en la parte de la tecnología y los últimos, desde el 2015, empecé con las especializaciones en la responsabilidad social con el doctorado y meterme a todo este mundo hasta de plano ya estar pues prácticamente en la responsabilidad social empresarial con todas las empresas. Entonces he sido muy bien recibido, la verdad es que Pilar y Ricardo, el consejo, ¿no? Sobre todo me han apoyado muchísimo. Yo creo que el hecho del apoyo que tenemos, no solamente de palabra, ¿no? y de reflexión, sino también en presupuesto. Eso así, las inversiones que hemos hecho en el nuevo modelo han sido muchísimas. Y Ricardo y Pilar, conforme ha estado avanzando, han visto el gran valor que existe o la gran oportunidad que existe en transformar e impactar desde el lado de la empresa. Entonces yo la verdad, pues les agradezco mucho, ¿no? Al CEMEFI, a las personas que trabajan en el CEMEFI, pero sobre todo a Pilar y a Ricardo, que son con las personas que tengo que platicar siempre de la estrategia y de las preocupaciones, y la verdad es que me he sentido pues sobre todo incluido, ¿no? En muchas de las decisiones importantes, y creo que ellos también de alguna manera han entendido ese tinte de las empresas y han empezado a preocuparse de cómo unir el mundo de las organizaciones de la sociedad civil y la parte empresarial. Entonces, la verdad, me siento muy satisfecho con todo lo que ha estado pasando estos casi 3 años. Casi 3 años intensos, o sea, quienes estamos cercanos al CEMEFI y quienes hemos colaborado junto con el CEMEFI en la promoción, no nos cabe duda de que ha de ser un esfuerzo muy intenso. Igualmente creo que la colaboración entre diferentes sectores y sobre todo, mi querido Evodio, algo que a mí en lo particular me encantó reconocer y observar, es este ánimo del aprendizaje continuo y de la mejora continua, ¿no?
vamos, el CEMEFI no es una organización nueva, ni mucho menos, estará, si acaso, en el momento de maduración o de trascendencia, pero nunca es tarde para innovar, Evodio, y tú eres un caso de ejemplo, ¿no? Bueno, tu liderazgo y tu área, desde el CEMEFI con el apoyo del Consejo y de Ricardo y de Pilar, vamos, el nuevo modelo, este nuevo modelo que significó un cambio, una propuesta de fondo y de forma, en donde vienen componentes tecnológicos, pero también un reto hacia transmitir más, o mejor dicho, mejor información de parte de las empresas. Caray, esto demuestra un ánimo de aprender. ¿Cómo les fue, mi querido Evodio, este primer año del modelo? Y permíteme no omitir a la audiencia, especificarles de manera muy puntual qué es el nuevo modelo de la convocatoria para obtener el distintivo o ser reconocido como una empresa responsable. Como tú bien mencionas, el nuevo modelo aparentemente empezó el año pasado, pero realmente nació prácticamente desde el 2020, ¿no? Cuando empezó la concepción teórica, ¿no? De hecho, yo todavía no llegaba. Empezó la iniciativa de darle un cambio, se materializó prácticamente a finales del 2020, principios del 2021, y quedó con una primera definición. Y cuando yo llegué, pues ya estaba el proyecto como diciendo, oye, vamos a cambiar el nuevo modelo, ¿no? Entonces, creo que fue un reto porque creo que es una evolución que se vino dando, o sea, creo que incorpora los conceptos de filantropía, de responsabilidad social, de sostenibilidad y por supuesto de criterios ASG. Yo siempre no me ha gustado casarme con un concepto, ¿no? Por ejemplo, ASG ahorita está en el huracán en Estados Unidos, ¿no? Con todo lo que está pasando y la crítica que existe hacia la parte de ASG. Creo que es una crítica, sobre todo la reacción de lo que creo que todas las empresas ya empezaron a entender que es ASG, y el ASG no es otra cosa que impacto enfocado a la industria y a la empresa. Entonces ya las empresas dijeron, híjole, pues no está tan fácil, entonces ya lo repensaron y empezó una crisis. Me modero, ¿no? Entonces, sí, porque si los criterios ASG pasaran transparentemente a la parte financiera, esto sería otra cosa, porque entonces ya hay una cierta obligación. Entonces creo que la industria, sobre todo en Estados Unidos, reaccionó y se están manteniendo un poco más moderados. Y lo entiendo porque lo mismo nos pasó en el nuevo modelo. Lo que vimos en el 2000, prácticamente 23, con las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, fue que pues no se puede evolucionar, o sea, no existe un desarrollo, ¿no? Un nivel de desarrollo simplemente por postular en el nuevo modelo. Tiene que haber una transición, tiene que haber un proceso. Y respondiendo después de este breve contexto, ¿qué es el nuevo modelo? Primero quiero decirte qué no es, porque si te digo qué es, después se puede confundir. No es el nuevo modelo no significa que el responderlo, la empresa cambia, ¿no? O el hecho de responder el nuevo postura en el nuevo modelo, yo soy una empresa socialmente responsable. El nuevo modelo es un instrumento, es un proceso por el cual pasan las empresas para evaluar sus prácticas de responsabilidad social. Eso es bien importante, o sea, simplemente es un modelo de evaluación. Y ese modelo de evaluación, al terminar el proceso de evaluación que viene después de la postulación, nos arroja resultados sobre los niveles de desarrollo que se encuentran las empresas. Esto es bien importante porque antes no teníamos esa sensibilidad, lo único que teníamos era saber si la empresa cumplió en tener unas políticas y si esas políticas eran de mayor o menor calidad, pero no sabíamos si existía un nivel de desarrollo o no propiamente. Algo que también nos diferencia mucho de otros modelos, ¿sí? ¿No? O sea, es que no exige a la empresa de alguna manera ser una empresa totalmente sostenible o ser una empresa que ya se encuentra en los niveles de desarrollo más altos. Reconoce que la empresa está en un nivel de desarrollo en ciertos indicadores y en otros puede estar en un nivel de desarrollo más elevado. Eso es muy importante porque ninguna empresa puede estar en todos los indicadores de la responsabilidad social en un nivel de madurez único. Entonces yo creo que esta parte de aprendizaje de las empresas es decir, oye, ya me hiciste la corrección y resultó ser que no estoy en todos como yo pensaba, pero en uno sí lo estoy.
los hace repensar su estrategia de responsabilidad social. Entonces yo creo que eso es lo valioso del nuevo modelo, ser un proceso de evaluación que está orientado a muchas normas, buenas prácticas e inclusive conceptos de ley o leyes ya muy bien establecidas a nivel mundial sobre todo, que aquí todavía no llegan y que el nuevo modelo las incorpora. Y al final todo viene el proceso de usar esa información, que yo creo que es el reto que estamos teniendo ahorita, es cómo con esa información podemos crear los patrones de desarrollo, ¿no? O sea, porque eso es lo más importante, o sea, teniendo la información, cómo pasamos al nivel de desarrollo. Y hay que recordar que la responsabilidad social, si se quiere avanzar, primero hay que tener un plan, un programa, lo segundo es tener un sistema de gestión, y si ese sistema de gestión quiere realmente empezar con el pie derecho, pues hay que medir. O sea, no hay nada, o sea, no se puede mejorar en nada si no hay una medición en lo que tú quieras en la vida, ¿no? O sea, no hay nada. Siempre que tomamos esa decisión de mejorar en algo, pues tienes que saber cómo estás hoy. Entonces requiere una medición. Hay un primer ejercicio para ver cómo estamos y a partir de ahí fincar el patrón de desarrollo. Ese es el nuevo modelo. El distintivo no es para obligar a las empresas a hacer algo o no. El distintivo es para reconocer tu estado actual y saber si realmente ya eres una empresa socialmente responsable en proceso de desarrollarte, porque siempre va a haber un desarrollo, o no estás lista para ser una empresa socialmente. Eso es todo lo que dice el distintivo, ¿no? Entonces, sí no confundir que el distintivo es algo que por tenerlo, pues prácticamente ya estás totalmente desarrollado. Destacar una característica del elemento del distintivo de empresa socialmente responsable, y agrego de manera verbal marca registrada, a que este concepto es por muchos, por muchísimos, si no es que para la gran mayoría es un concepto bien ambiguo, porque es empresa socialmente responsable, no es en proceso de o con la intención de, sino es esto que yo ya agrego a una marca, dice empresa socialmente responsable, y no color rosa, amarillo, azul o platino. No hay niveles por el momento de distintivo, ¿sí? Entonces, este elemento que señalas me parece que es un reto, ¿no? Transmitir y comprender que el distintivo no representa, somos buenos, y por eso es que quizá la expectativa de algunas audiencias es, pues ellos que dicen que son buenos, pues no tanto en alguna de las partes. Sucede, ha sucedido y sucederá, ¿no? Este comentario, Evodio, te lo dejo unido a una de las características que destacas, ¿no? Es un proceso para evaluar prácticas. ¿Cómo se evalúa? ¿De qué palancas cuentan ustedes, cuenta la organización, esta inversión que destaca seguramente el músculo para poder hacer un uso útil conforme al proceso? Porque las evidencias ya son distintas, ¿no? Ya no nada más puede ser una política o algo que era de manera general una evidencia. Hoy ya se busca inclusive demostrar la gestión y qué decir de la innovación o de una consolidación. ¿Me puedes platicar estas dos cosas? ¿Cómo evaluar y después cómo se otorga este distintivo? Y quizá el mensaje útil para la audiencia es cómo se tiene que entender y comunicar el que una empresa obtuvo el distintivo para evitar quizá el ya llegamos y ya se acabó y vamos a descansar. Mira, yo creo que esto que mencionas es bien importante y fue una de las principales razones del cambio en el nuevo modelo, ¿sí? Había empresas, sobre todo aquellas empresas que llevaban mucho tiempo con nosotros y normalmente eran grandes, que nos hacían mención ya desde hace años, que decían, oye, el nuevo modelo ya no me está ayudando, ¿sí? Para mejorar, ¿sí? O sea, como ya tengo las políticas, y las tengo algunas auditadas, a lo mejor me faltan algunas, pero en realidad no están ya recibiendo cambios. A lo mejor nada más me falta auditarlas o certificarlas con alguna norma y se acabó. Entonces ya estoy buscando en otros lados esa parte de cómo mejorar. Eso fue una de las principales razones del cambio. El problema es que cuando yo voy con el consejo y les digo, ya encontré una manera de poner el nuevo modelo en ese sentido de que sea un proceso de mejora, ¿sí? Les dije, pero no olviden que hay muchas empresas que todavía están en la política, o sea, ni siquiera tienen la política. Entonces tenemos que encontrar un proceso que nos permita evolucionar, ¿no? Que nos permita madurar, que nos permita desarrollar, pero a su vez
no sea un freno para nadie. Si alguien quiere ir más rápido en ciertos carriles, en ciertos ámbitos, pueda irse. Y hay otros que quieran ir más lento en ciertos ámbitos, puedan ir más lentos. Entonces, eso es lo que permite personalizar el desarrollo y permite enfocarse en lo que la empresa requiere, ¿sí? Esto nos lleva otra vez, y perdón que sea reiterativo, porque creo que hay mucha confusión, ¿no? entre cómo han evolucionado. Hay que entender cómo han evolucionado los conceptos desde la filantropía hasta los criterios ASG, ¿sí? No sé, hace prácticamente 2 siglos que empezó la filantropía, las personas que tenían mucho dinero, pues esa preocupación de ver unas diferencias abismales entre los que tenían y no tenían, les causó el sentimiento de decir, quiero ayudar, ya sea con dinero, con tiempo, con esfuerzo, con mano de obra, o como sea, pero querían ayudar. Y estuvo muy bien, durante mucho tiempo así fue. De hecho, cuando nació el CEMEFI, ¿no? Que fue una idea de decir, oigan, todo este esfuerzo que existe de ayudar, pongámosle un enfoque en lo empresarial, que fue lo que hizo Manuel Arango, ¿no? O sea, decir, pues, vamos a hacerlo de una manera diferente, y después que creó el distintivo. Luego nace la responsabilidad social, y con toda esta crisis de Enron, ¿no? Que dicen, bueno, ya, o sea, lo filantrópico es importante, y las empresas están ayudando, pero sí tenemos que ser responsables. La palabra responsabilidad es responder sobre una acción que yo estoy haciendo. O sea, mi operación de alguna manera tiene un impacto positivo o negativo sobre mis grupos de interés. Entonces la responsabilidad nace, pero ¿estás de acuerdo que esa respuesta ante acciones o parte de la operación pues es muy variante dependiendo de la empresa? Hay empresas que sí están pegándole muy fuerte a lo ambiental, hay otros que le están pegando a lo ético, hay otros que le están pegando a la parte de asuntos consumidores, y así en todos los ámbitos. Entonces es muy diferente la respuesta de cada empresa. Y ahí es donde hubo la confusión, ¿sí? Ahí empezó la primera confusión, porque dijeron, ¿saben qué? Pongamos políticas a todo, ¿no? En cómo deberíamos de responder, pero como esas políticas se hicieron de manera estándar, pues no es lo mismo para uno, y muchos se quedaron en no poder reimplementarlas, simplemente quedaron como políticas. Después vino el tercer gran concepto, que fue la sostenibilidad. Yo creo que eso se vino desarrollando finales de la primera década de este siglo, y en la década pasada fue en todo su esplendor, cuando las empresas dijeron, no podemos seguir dando dinero a causas sin tener un beneficio para el negocio, porque no es sostenible. O sea, nosotros lo vimos, en las buenas prácticas el promedio de una buena práctica era 3 años. Entonces se metió el concepto de sostenibilidad, que se mantuvo muy de moda la década pasada, y entonces empezamos, todas las prácticas tienen que ser sostenibles. Y ahí vino un gran reto, porque las empresas dijeron, pues podemos hacer sostenibles unas, pero otras no. ¿Cuáles fueron las que en automático se convirtieron en sostenibles? Las ambientales. Y un poco por la presión de la legislación y de los grupos de interés, esas automáticamente empezaron a convertir. De hecho, lo vemos claramente en la medición del distintivo, como prácticas, por ejemplo, de reciclaje son las que más tienen, porque ahí hay una reducción de costos inmediato y hay una sostenibilidad de manera inmediata. Entonces llegó la sostenibilidad, lo empezaron a implementar las empresas, y entonces nacieron los criterios ASG. Fíjate cómo eso dio al último concepto, que dijeron, oye, pero no podemos ser sostenible en todo. Sí, cierto, ASG lo que pide es un enfoque de acuerdo a tu industria, de acuerdo a tu sector, y si te fijas cambiaron los ámbitos de la responsabilidad social, porque todavía en la responsabilidad social tenemos la triple línea base, que es lo social, lo económico y lo ambiental. Con los criterios ASG, lo económico se pasa en lo transversal para retomar la sostenibilidad, y se mete la gobernanza, ¿no? Y nace ASG con el concepto de hacerlo. Entonces, si te fijas, esta evolución que está en transición ha causado mucha confusión en las empresas, ¿no? Lo que evaluamos, básicamente, ojalá fuera un proceso gradual en donde decir, a ver, déjame ver tu evidencia de nivel 1, y check, ¿no? Esto sí es un programa que cumple. Luego, déjame ver tu sistema de gestión, check, y siguiente. Eso no sucede en la realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque las empresas, por ejemplo, hoy en día tienen una política, tienen una implementación, pero no tienen un programa,
¿sí? O tienen una política y tienen tal vez un programa, pero no tienen implementación y confunden la política con la implementación. Y fíjate cómo hay una línea muy delgada entre el nivel 2, que es la política, y la implementación. Por ejemplo, capacitar y difundir la política, ¿lo dejarías en nivel 2 o lo dejarías en nivel 3? O sea, ya estás implementando, porque ese es el origen prácticamente del impacto. El difundir y capacitar, vamos a suponer, pongo una política sobre horarios flexibles, pues ¿qué es lo que va a pasar? Un empleado va a levantar la mano y va a decir, yo la quiero aplicar. Como ya está la política, como se difundió, pues empieza. Entonces vamos a suponer que le empieza de una empresa de 100,000, pues le empiezan a pedir el 1, el 10 o el 10%. ¿Qué va a decir la empresa? Hay que medir. Eso es un segundo componente del sistema de gestión, porque es medir. Cuando mides, entonces viene la evaluación y la mejora continua y la comunicación. Entonces, fíjate cómo esos componentes del sistema de gestión, que solo la política, se van complementando, pero se van complementando conforme se difunde y por otro lado se capacita y después sale la medición, estamos así, y entonces la medición aquí arroja a la mejora continua y nace el nivel 4. Que el nivel 4 es históricamente estamos así, vamos mejorando o vamos empeorando, y entonces después del 4 que dices, oye, pues vamos mejorando o empeorando, dicen, ¿cómo lo hacemos para mejorar? Nace la innovación. Cambiemos la política, primeramente porque hay que adaptarla a la empresa, hay que meterle tecnología, hay que meterle enfoque, hay que meterle presupuesto, hay que meterle alianzas. Entonces nace la buena práctica. Pero no sé si te fijas que en realidad es una cuestión de ir hacia atrás, hacia adelante, mejorando. Y eso, establecerlo en una evaluación es sumamente complejo. Totalmente. Sumamente complejo porque he tenido Es quali, o sea, no es quanti. Es quali, es quanti, alguna parte es quali, otra es quanti, porque a partir del 4 el 4 es quanti totalmente. O lo tienes o no lo tienes. Yo les digo a las empresas, es una lámina. ¿Cómo que una lámina? Dime históricamente si estás disminuyendo el problema o no lo estás disminuyendo y si tienes una meta. O sea, sí. Dice, oye, pero eso es un producto de todo lo demás. Exactamente, porque eso significa que mediste. Eso significa que está en el proceso de gestión. Entonces, transmitir esto a los evaluadores ha sido todo un reto. O sea, hoy en el fin de semana estuve recibiendo mensajes. De una empresa postuló así, ¿cómo le hacemos? Porque lo hizo así, pero no así. Entonces tengo que estar respondiendo y diciendo y modificando la política de evaluación. Oigan, en estos casos se hace esto, en estos casos se hace el otro. Gracias por este recuento y por esta manera de entenderlo. Creo que exactamente entre conceptos está un tema que sigue siendo ambiguo, ¿no? Los reportes de algunas empresas suponen ir evolucionando cuando pasan de un concepto al otro, ¿no? Quizás es una cuestión que es toda una conversación, que habrá que entrarle a si eso significa una evolución o nada más para muchos una simplificación, ¿no? En cuanto a hablar de lo social, lo ambiental y lo económico. A mí me parece que ASG es un tema más financiero, que propósito es más marketero, que responsabilidad social para algunos ya es de la vieja escuela, ¿no? Pero bueno, habrá que hablar de conceptos. Evodio, el nuevo modelo, ¿cómo se utiliza? ¿Cómo se aprovecha este insumo en términos de que no se entienda como un fastidio o algo que eleva a un nivel inalcanzable o complejo responder el ejercicio? En esencia lo hace más complejo porque es información de mayor valor. ¿Nos puedes dar un comentario al respecto? Porque me parece clave hablar de ello y que los usuarios y postulantes entiendan cómo se aprovecha esta información. Primer objetivo de la información, para saber si realmente encontramos una buena práctica y esa práctica podemos absorberla para llevarla a todos nuestros grupos de interés. Eso sería la primera cuestión, o sea, compartir. El CEMEFI, como lo dijo Pilar, es una comunidad. Aprendemos de las buenas prácticas para llevarlo a todas las empresas. Entonces, ese sería el primer nicho de lo que es el nuevo modelo y de lo que hacemos con la evaluación. La segunda es segmentar a las empresas, empezar a decir, bueno, pues sabes que todas las empresas son diferentes, encontremos los segmentos adecuados para proponer los patrones de desarrollo de manera
por segmento, porque pues de manera individual ya prácticamente es imposible. Entonces segmentamos, que son los estudios que van a salir próximamente de las pymes. Entonces segmentamos a las empresas, y una vez que segmentamos a las empresas y ponemos los patrones de desarrollo para cada uno, nace la inteligencia artificial, que eso, si quieres, lo dejamos hacia dónde vamos con toda esta parte de la inteligencia, pero es ya de alguna manera dar una solución para un segmento de empresas sobre un patrón de desarrollo. Oye, el nuevo modelo, déjame tratar de consolidarlo, no debe de representar una amenaza para quien postula, sino definitivamente se tiene que entender y atender como una auténtica oportunidad, para bien de la organización, pero también para bien de la comunidad en torno al CEMEFI. ¿Es correcto? Es correcto, y hacemos una gran inversión porque les pagamos a expertos, ahorita no todas son revisadas. Y el primer objetivo que yo les pongo a los evaluadores es: corrijan el nivel de desarrollo cuando no estén en 4 y 5 realmente. Corríjanlo, por favor. Entonces, ese es un primer énfasis, y el segundo énfasis es encontrarlos, ponerlos, remarcármelos para que nazcan las buenas prácticas y por supuesto podamos segmentar de una mejor manera. Y entonces ahí es donde se entienden conceptos como Big Data, por ejemplo. Mientras más información tengamos, el modelo va a ser mucho mejor. Año con año vamos a tener más data, y el nuevo modelo va a aprender de todo esto. Aproximadamente hay un total de 2.500 empresas distinguidas, ¿no? Hay un total, en este año, en el 2000, nos quedamos como en 2.400. No hubo el crecimiento que esperábamos con respecto a llegar a las 2.500, básicamente porque muchas empresas, por ejemplo, en las pymes nos quedamos con 200 en la mesa. ¿Por qué nos quedamos? Porque dijeron, vamos a esperar. Aunque íbamos a tener un buen crecimiento, dijeron, el nuevo modelo, no tenemos las evidencias, déjanos pensar, y entonces se quedaron ahí. Las grandes prácticamente tuvimos un crecimiento menor, no esperado lo que teníamos, pero sí hubo un crecimiento. Entonces yo diría que en las grandes sí no hubo tanto temor como en las pymes. 2.500, vamos a cerrarlo. En términos de, y esto es, si viéramos la gráfica, pues es un crecimiento constante. Evaluadas fueron 2.500. 2.500 evaluadas, ¿no? Y si nos vamos año con año hacia atrás, yo tengo presente esta gráfica con el apunte que haces de este año, pero ha sido un crecimiento constante. Nos dejas ver que el CEMEFI, tu dirección y el nuevo modelo está en franco momento de aprendizaje, de evolución a través de este nuevo modelo, de mover los criterios que se tengan que mover al tiempo, con un ordenamiento de la información, hacer uso de la megadata, ¿no? Y de la inteligencia artificial para poder evolucionar el modelo. ¿Cuál es el horizonte del nuevo modelo? Déjame decirte hacia dónde va el cambio como que en 4 pistas, ¿no? Primero, la oferta de valor, que ahorita es la que me estás recalcando, pero también tendríamos que verla en procesos, en tecnología y en gente. O sea, si no la ves así, pues, prácticamente la evolución no se va a dar. O sea, todo esto tiene que ir evolucionando paralelamente, alguna más rápida que otra, pero tienen que ir evolucionando. En la oferta, en lo que tú dices, por eso estamos segmentando, ¿sí? Un primer cambio que probablemente ya las grandes lo vivan, es que al segmentar nos estamos dando, y ahí es donde los criterios AG son tan importantes, que no tiene que contestar los 97 indicadores. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es decir, ¿cuáles son los realmente importantes que las empresas por segmento deben de contestar? Reducir el número de preguntas que debe de contestar por segmento, enfocarlo realmente a los impactos de la operación y disminuir el peso sobre aquellas, digamos, ámbitos que no tenían que ver con su operación o estaban más desvinculados. Esto es para combatir el greenwashing. O sea, esto es totalmente para combatir y empezar a frenar la simulación. Es decirle, oye, aunque hay muchos que tú históricamente has venido postulando que son muy importantes, que hay un adelanto, ya no le voy a dar importancia. Le voy a dar importancia a lo que tu operación está causando en los diferentes ámbitos. Eso va a ser un replanteamiento
¿no? Sobre cómo están postulando las empresas. Porque decir, bueno, ya me quitas la carga de postular en todo y a lo mejor lo dejo en opcional, pero ya no, o sea, que lo tengan ahí, pero realmente el énfasis, la evaluación va a ser sobre esos indicadores, los otros no los vamos a revisar. Ese es un cambio en la oferta que nos va a permitir en el futuro realmente decir si una empresa es socialmente responsable de su operación o no. Creo que ese es el gran cambio que yo puedo decir que viene en la oferta y que va a tardar más o menos de 5 hasta 5 años, o de 3 a 5 años, y siendo realistas, 5 años. Correcto. Ese es el gran cambio en la oferta. Eso nos va a permitir también ligarnos con las organizaciones de la sociedad civil, porque si sabemos muy bien el enfoque de las empresas y en dónde tienen que apostar y en dónde están sus debilidades, las organizaciones de la sociedad civil deben de hacer lo mismo. Algo que hemos estado vislumbrando es crear una gran convocatoria. El nuevo modelo, o la tecnología, la plataforma, aquí mezclo un poco de tecnología del segundo proceso, ya nos permite crear batería de indicadores. Después, esa batería de indicadores nos permite crear diferentes tipos de instrumentos. O sea, tú creas un instrumento y dices, este tiene tantos, esto agarras tus indicadores, tus indicadores. Entonces, cada instrumento agarra los indicadores que queramos. Y luego esos instrumentos se pueden decir, oye, estos instrumentos aplican para estas empresas o para estas industrias y para estos tipos de entidades, OSCs, universidades, empresas y demás. Si esa flexibilidad ya está. Si esa flexibilidad sale, entonces, ¿por qué no tener una sola convocatoria? Donde entren las OCCs, las universidades, cada quien con su instrumento, en una sola convocatoria anual, donde entren todos y además también los costos se permiten diferenciar dentro de la plataforma. Eso nos va a llevar a una optimización de los procesos dentro del CEMEFI, en tener una sola convocatoria, y nos va a enriquecer porque la data, al estar toda homologada, ¿no?, de alguna manera con los instrumentos, nos va a permitir decir, si necesitas ayuda para impactar empresa, aquí están estas organizaciones que tienen su modelo de intervención justo en eso, y entonces se convierta en realmente el impulso y la comunidad de la que hablaba Pilar. Entonces, esa es la oferta de valor. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que haber un cambio en los procesos, tiene que haber políticas, tiene que haber gobernanza, tiene que quedar muy claro cómo debe de postular una empresa. Tenemos que crear templates muy específicos sobre cómo debe postular una empresa en cada nivel y cómo regresar y poner. Esos procesos tienen que estar. La tecnología tiene que ayudar, tiene que simplificar. Por ejemplo, hay cosas que me dicen, oye, tengo que ponerte un plan para cada uno. Estamos por hacer cambios en donde ya puede ser por ámbito, que puede impactar una evidencia, luego le pega a muchos indicadores, pero queremos hacerlo de tal manera que la evidencia sí se pueda relacionar con varios y se vuelva mucho más rica la manera de postular. Eso va a ayudar muchísimo tecnológicamente, ¿no? También el hecho de analizar durante varios años, por eso nace el nivel 4, fíjate cómo en el distintivo también aplica. Cuando tengamos varios años, la predicción va a ser prácticamente natural. ¿Sí? Vamos a poder predecir hacia dónde van las industrias, hacia dónde van las empresas, y si podemos predecir, podemos prescribir, es decir, podemos poner soluciones por anticipado. Y ahí nace la inteligencia artificial. Ahí es cuando vamos a poder dar evaluaciones mucho más personalizadas, retroalimentaciones mucho más especializadas de acuerdo a cada empresa, ¿no?, nutrida por expertos siempre, y entonces la inteligencia artificial se vuelve una realidad. Porque ya no nos va a preocupar que una empresa, eso va a dar pie en el futuro, quizás en más de 5 años, en donde la empresa ya no tenga que esperar la postulación. Acaba el año y puede volver a empezar y puede volver a postularse y a decir, oye, ya pasó un año, déjame ver realmente cómo estoy. Entonces ya no importan los tiempos. Ya tenemos una evaluación continua todos los tiempos. Entonces, hacia allá vamos. Sí. Se oye ahorita, obviamente, ¿cómo te diré? Es cuando me pasó, cuando decía, vamos a sacar el nuevo modelo, y pues yo quería avanzar, pero no podíamos avanzar. Entonces, solamente te estoy dando un vislumbre de hacia dónde vamos y cómo todo esto, aunque suena que vamos a integrar, va a ser personalizado. Sí. Pero vámonos al aprovechamiento. El distintivo, al final de cuentas, y lo simplifico, que me parece que también es válido, la organización le extiende una constancia, una carta en donde se le reconoce al representante de la empresa que la empresa es distinguida y que tiene, yo así lo entiendo, con esta carta constancia de un uso del logotipo, un aprovechamiento
del elemento gráfico, Una licencia social. una marca que la puedes usar por un año. ¿Qué hay de eso? Porque platicamos bien poco de eso. ¿Qué tan bien las empresas lo aprovechan? Yo sé de muchas empresas que no lo aprovechan y hoy últimamente esta constancia resulta, entre otras cosas, útil para cumplir con un requerimiento de cadena de valor, pero hay quienes lo ponen en el producto. Ahí también hay mucho que aprender, ¿no? Y mucho que hacer mejor, ¿no? En la manera correcta de hacer de usar el logotipo, de asociarlo con la marca. Ese es otro gran territorio que el CEMEFI y la dirección debe de aprovechar. ¿Cómo ves este tema en lo particular? Porque es superficial, pero es esencial. Es esencial. Yo creo que ahí tienen que venir varios cambios, Edgar. Primero, tenemos que consolidar toda la parte de lo que te decía de la segmentación y la personalización. Yo creo que eso es importante. Si a mí me preguntas cómo debería de evolucionar esto, o sea, lo que queremos es que cualquier grupo de interés, cualquier parte interesada de una empresa, yo me estoy imaginando un logo como con un QR. O sea, en donde el grupo de interés que sea puede darle un clic, puede ver la vigencia. Sí. Eso es muy importante porque la responsabilidad social tiene que ir evolucionando continuamente y tiene que ir dándole idea de cómo está esa empresa en el largo plazo, en qué es bueno, ¿no? En qué categoría está, de alguna manera, y en cuáles, más que decir que está mal, cuáles de alguna manera son, pues que no están en el nivel de desarrollo que se está esperando, ¿sí? Para eso tenemos que evolucionar primero bastante, para que no solamente la parte de las empresas lo comprendan, sino los grupos de interés también lo comprendan, porque pareciera que una empresa tiene que estar bien en todo y no es cierto. Eso es muy importante, eso es algo que tenemos que educar muchísimo, porque si lo hiciéramos hoy en día la gente lo puede interpretar, está mal la empresa, pero no. O sea, por ejemplo, una empresa va a estar mal en el indicador de e-commerce porque no tiene e-commerce, ¿no? Entonces, también encontrar la manera en que nuestros grupos de interés del CEMEFI comprendan cómo se evalúa la responsabilidad social es un proceso de capacitación muy fuerte. Y eso nos va a dar pie a lo que tú estás mencionando de poder ya decir, oye, esta empresa tiene muy buen desarrollo en esto y en esto está en proceso, ¿no? Eso nos va a llevar años, pero hacia allá vamos. Y obviamente la automatización del logo va a ser muy importante porque hoy en día lo hacemos muy rupestre. O sea, por ejemplo, vemos muchas empresas porque tú dices, ¿para qué lo usan? ¿No? Hay varias cuestiones. Yo creo que lo que más lo usan la mayoría de las empresas es la licencia social. ¿Por qué la licencia social? Quita el logo de ciertas empresas y todos los grupos van a decir, ¿y por qué lo quitaste? Entonces ya no eres socialmente, ya no lo eres. Sí ha pasado, ha llegado, sí, claro. Evodio, ¿sabes qué? Tengo problemas, es que no puedo salir sin el distintivo y entramos en un conflicto fuerte porque digo, tienes que evaluarte. Me dice, digo, ¿y por qué tanta necesidad? Es que no puedo decirle a mis grupos de interés que no soy. Es una que ya no soy, o tendré que dar una respuesta de por qué no lo soy. Entonces, decirle, bueno, nos metemos a ver los procesos y demás, porque a veces sí las empresas dejan pasar el proceso a la última hora. Entonces, la licencia social es muy importante para algunos. Otros, los típicos, sobre todo en las pymes, es entradas a cadenas de valor, entradas a licitaciones, que las grandes ayudan mucho en este sentido, porque ahora presionan más de que se tenga un distintivo, no solamente nacional, o sea, el viernes estaba yo comiendo con amigos, me dicen, me piden el distintivo para entrar en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos reconoce el distintivo y también en Latinoamérica es muy bien conocido. Entonces, fíjate cómo de licencia social ahora pasamos a un distintivo que te permite la entrada a ciertos mercados. Yo creo que ese es el segundo valor. Hay unos que dicen, pues a mí no me lo están pidiendo nada, lo estoy teniendo. El tercer valor es el riesgo. ¿En dónde estoy mal con respecto a mi industria? Eso es lo que la información nos va a permitir. Muchos están también por eso. Quiero saber cómo estoy contra mi industria, cómo estoy contra el Estado. O sea, simplemente saber cómo están como para medir. Y se llevan bastantes sorpresas porque me han llamado directores y me dicen, Evodio, jamás pensé que estuviéramos así. Y menos si me lo das de mi cadena de valor. Entonces yo creo que esa evaluación rápida que tienen de cómo están, yo creo que es el tercer valor. Y yo creo que el cuarto, que es poco conocido y hacia allá vamos, todavía no lo logramos fortalecer, es el patrón de desarrollo. O sea, ¿dónde deberían de ir? Que yo creo que esa es la pregunta que muchos dicen, bueno, está muy bien, pero ¿cómo y hacia dónde? Sí.
Yo creo que ese es el último valor que queremos dar. Oye, por último, Evodio, pero me parece también un mensaje importante, quizá no tan virtuoso, que es de lo que hemos venido, ese horizonte y esa esencia. Pero hay muchos que usan el logotipo mal. Hay quienes no han corrido el ejercicio, copy-paste del logotipo, lo aplican, o hay empresas que hace años, o dejemos el tiempo, ya no renuevan el ejercicio y siguen teniendo la planta marcada, los uniformes ponchados, las camionetas rotuladas. Vamos, no es un mensaje de warning o de verificación. El ejercicio en esencia es de autoevaluación, de confianza y muchas cosas. Pero es una marca registrada y se tiene que hacer un uso correcto de esto. Es para también a quienes no han profundizado y no encuentran el horizonte, que también reconozcan y entiendan que eso es una mala práctica. ¿Es correcto? Es una mala práctica y además, pues de alguna manera, por ejemplo, ahora tenemos ya casi, vamos a llegar a los 200 consultores acreditados este año. Yo creo que vamos a llegar fácil. Ellos ya nos avisan, nos dicen, oye, tal empresa ya no es SR. Inmediatamente les hacemos llegar una carta desde el departamento legal, donde decimos, oye, pues ya no eres una SR, te pedimos de favor que quites tu logo. ¿Sí? Entonces nos estamos ayudando. Eso debería ser más con tecnología, por eso te decía lo del la inteligencia artificial sería muy bueno, porque ahí sí te hacen... que te haga un barrido. Pero hoy en día yo quiero pensar que tenemos alrededor de 100 empresas en esos casos. O sea, que siguen usando. Inmediatamente que mandamos la carta legal, pues se viene un replanteamiento y obviamente si lo quitan. Entonces yo lo que pediría es, si alguien o a todos nuestros grupos de interés que están viendo tu programa, tu revista, todo esto, que si ven, pueden verificarlo, porque ahí tú sabes que está quién es empresa socialmente responsable en línea. Si no la ven ahí, mandarnos y decirnos, oigan, esta empresa, porque ¿sabes qué? La participación y el hecho de que todos nos preocupemos porque realmente el que tenga ese logo realmente esté cumpliendo con lo mínimo necesario para ser una empresa socialmente responsable es importante, porque si rechazamos al 5%, el 5% no lo recibe, así de plano. O sea, cuando yo llegué estaba más o menos los promedios en 2%, yo lo elevé al 5%. ¿Sí? Entonces, el 5% de plano no. O sea, no lo recibe porque no está en el nivel para hacerlo. Entonces, yo creo que es muy importante que pues todas las personas que se sienten familiarizadas con el nuevo modelo tengan, yo le podría decir, ese respeto y esa obligación que nos da el nuevo modelo, porque el nuevo modelo, el distintivo es de todos. O sea, el CEMEFI, hay que recordar, los beneficios no son para hacer más ricos a la organización o a un grupo. El consejo siempre pone dinero, no se lleva dinero. Y eso lo hacemos para ayudar a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces el CEMEFI es de todos. Y el distintivo, que es una parte muy importante, yo creo que todos nos deberíamos de preocupar porque tenga ese sentido. Yo creo que es el gran éxito del distintivo. No hay un organismo privado atrás del distintivo. No hay ningún interés económico atrás del distintivo. Y yo creo que sí, coincido que es una parte de corresponsabilidad de todos cuidar al distintivo. Pues nada, gracias por esta, igualmente, como te decía, por este ánimo de compartir, por esta cercanía de platicar. Evodio, felicitarles desde Expo, la audiencia, por este ánimo de mejora continua. Todos tenemos que mejorar, es un concepto ambiguo, en franca evolución. Entonces creo que esta plática tiene que contribuir a que los interesados se sientan más cómodos, ¿no? Y más entusiasmados por seguir promoviendo esto, Evodio. Muchas gracias por tu apertura. Muchísimas gracias, Edgar. Pues como siempre, un placer estar aquí contigo, compartir, reflexionar sobre todas las cosas que están pasando en la responsabilidad social. Y bueno, pues también un gran saludo a toda tu audiencia. Yo esperaría que ojalá puedan ver este video, de ahí nazcan muchas preguntas, porque sé que ahí cuando pones todo el video en tus páginas, ojalá podamos recibir mucha retroalimentación, porque con esas nos ayuda a mejorar, ¿no? Entonces, pues los invito a participar en esta entrevista, ojalá sea algo más de comunidad, ¿no? Y que nos ayuden participando y dándonos su opinión.
Perfecto. Bueno, pues él es Evodio Sánchez Rodríguez, director de Responsabilidad Social Empresarial para el Centro Mexicano para la Filantropía, Expo, desde la Casa CEMEFI. Gracias por abrirnos las puertas y por acá seguiremos visitándoles. Gracias. Muchísimas gracias, Robert. Expo.